Vamos a ver entonces qué necesitamos ahora para insertar y remover datos de un árbol balanceado. Primero que nada hay que fijarnos en algunos atributos de lo que estamos guardando en el nodo porque los vamos a necesitar para poder implementar estos algoritmos eficientemente. Como antes, necesitamos la referencia al dato que está guardado en el nodo, al hijo izquierdo, al hijo derecho, que van a ser las raíces de sus respectivos subárboles. En este caso sí es muy importante tener una referencia al padre, porque si vamos a estar aplicando rotaciones y calculando factores de balanceo, alturas y demás desde abajo hacia arriba, es importante poder recorrer el árbol ahora sí que en cualquier dirección. Entonces sí necesitamos una referencia al nodo papá. Adicionalmente, un dato que vamos a utilizar muchísimo es la altura de cada nodo. Entonces, cada nodo va a tener que guardar la altura del subárbol con raíz en ese nodo, especialmente por la parte de estar calculando los factores de balanceo. Si tuviéramos que estar calculando esto dinámicamente, recuerden que lo que hay que hacer es buscar la rama más profunda a partir de este nodo para poder determinar ahora sí la altura. Y esa búsqueda pues requiere recorrer técnicamente todo el subárbol. Entonces, estar haciendo esto dinámicamente definitivamente volvería muy lentos los algoritmos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir manteniendo actualizado el valor de la altura de cada nodo cada vez que insertemos o removamos un nodo. Y aquí es donde teníamos que recordar precisamente esta idea de que cuando vamos insertando un nodo, pues los únicos nodos que pueden resultar afectados en términos de su valor de altura van a ser aquellos que estuvieron a lo largo del camino donde insertamos el nodo nuevo, porque esta es la rama que va a cambiar su longitud. El resto del árbol se va a mantener exactamente igual. Entonces, desde la raíz hasta donde quedó el nodo, aquí es donde podría haber modificaciones a las alturas, ¿no? Todo lo demás, observen que realmente no se está viendo tocado por este nuevo nodo que agregamos. Entonces, este es el único camino que vamos a tener que ir verificando. Bien, entonces, a partir de aquí, ¿cómo se ve el algoritmo de inserción? Bueno, empezamos tratando de agregar en un árbol un dato. Y la primera línea de código es una propiedad bastante bonita de estos árboles. Este algoritmo nosotros ya lo vimos, ya lo programamos, que es simple y sencillamente insertar el dato en un árbol binario ordenado, tal como lo hicimos en la sección anterior. Lo único que le vamos a cambiar a nuestro método es que va a ser un método auxiliar que nos devuelva el nodo en el cual acabamos de insertar ese dato. Y ya, todo lo demás es exactamente idéntico, no tenemos que cambiar de nada. Ya que tenemos este nodo nuevo, a partir de aquí vamos a tener que ir revisando hacia arriba hasta la raíz a ver si ha cambiado algo, ¿no? Si han cambiado las alturas, si ha cambiado algún factor de balanceo, si se rompió el balanceo y en ese momento inmediatamente rebalancear. Ahora, curiosamente, este nodo nuevo pues se insertó con altura 0 y factor de balanceo 0. Y realmente pues ya no hay nada que checarle porque eso es correcto, es una hoja. Entonces, nuestro ciclo realmente va a empezar a partir de pedir al nodo que va a ser el padre. Obviamente, pues esto se podrá ejecutar la primera vez solamente si se trata de un nodo que no sea la raíz. Así es que vamos a cambiar de hecho este repeat por un while para checar de una buena vez que el nodo sí tenga papá. Ok, entonces ya estamos revisando aquí desde la primera vez que no hayamos estado en el nodo raíz. Y ahora sí, lo que vamos a ejecutar a partir de este momento es lo siguiente. Primero, vamos a intentar calcular de nuevo la altura de este nodo. Aquí podemos llegar a tener dos casos. Si el nodo donde acabamos de insertar ya tenía un hijo, observen que insertar un nodo nuevo no va a producir realmente ningún cambio sobre la altura de este nodo. Entonces, más adelante esto nos va a permitir, pues a lo mejor hasta pausar antes la ejecución del algoritmo, decir, bueno, ya no va a haber cambios relevantes. Lo mismo puede llegar a pasar incluso con nodos más arriba dentro del árbol. Si la inserción ocurrió en una rama más corta, entonces realmente no va a haber cambios significativos en la altura. Ahora, aunque no haya cambiado la altura, a lo mejor pudo haber habido algún cambio en el factor de balanceo. No va a ser en general ningún cambio que pueda provocar un desbalanceo. Observen que al contrario más bien tiende a balancear las cosas. Pero bueno, lo siguiente que vamos a hacer es actualizar el factor de balanceo.
observen que definitivamente si cambió la altura, aquí hay que revisar el factor de balanceo porque sí pueden haber ocurrido cosas, ¿no? Podremos haber perdido el balanceo. Entonces, con este factor de balanceo, ahora vamos a detectar los casos en los que podríamos encontrarnos. Recordemos que podría haber rotación LL, RR, LR o RL. En este caso comenzamos analizando cuando el factor de balanceo es menos 2. Recordemos que es izquierdo menos derecho, entonces esto quiere decir que ocurrió algo del lado derecho. Sería acá. Ahora, yo sé que hasta ahorita yo estoy asumiendo que mi árbol estaba balanceado. Observen que un árbol vacío está balanceado. Un árbol con un nodo está balanceado. Entonces, si estoy llegando a un factor de balanceo menos 2, es porque es la primera vez que mi nodo tiene un factor de balanceo que no le toca. Entonces, no tengo por qué tener ningún otro valor, ni menos 3, ni menos 5, ni 8, no debe de haber ninguno. Entonces, esto me está diciendo que tengo un nodo donde el lado derecho es más largo que el lado izquierdo. Entonces, estamos o en este caso o en este caso. Ahora, como el desbalanceo ocurre del lado derecho y el factor de balanceo tiene magnitud de 2, entonces esto sí me garantiza una cosa. Tengo un hijo derecho, definitivamente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es tratar de distinguir si estamos en este caso o en este caso. Y para eso lo que vamos a hacer es preguntar por el factor de balanceo del hijo derecho. Observen que si el factor de balanceo es negativo. Si es negativo, me indica otra vez que el desbalanceo está ocurriendo del lado derecho y es una rotación RR. Este se resuelve muy fácilmente solamente rotando a la izquierda. Entonces, eso se resuelve con esta línea que está acá. Realizo una rotación a la izquierda sobre temp, que sería el nodo donde acabo de notar el desbalanceo. Ahora, por otro lado, si tuviéramos un factor de balanceo positivo en el hijo derecho, querría decir que aquí tenemos una inclinación hacia la izquierda. Y esta recordábamos por el chiste de la cubeta, que lo que vamos a hacer es rotarla hacia la derecha para caer en el caso de acá. Entonces, si el factor de balanceo es 1, o sea, si nuestro lado izquierdo es el que tiene mayor profundidad, entonces ejecutamos una rotación hacia la derecha, pero sobre el hijo derecho. Y una vez que hayamos hecho esta rotación y hayamos caído otra vez en este caso, pues se continúa ejecutando el mismo código que teníamos acá. Entonces con esto observen que ya nos quedó muy corto cómo vamos a realizar el balanceo. Y una vez que hicimos eso, las propiedades del árbol ABL nos dicen que ya está garantizado que otra vez todos los nodos van a quedar con factores de balanceo de magnitud 0 o 1. Entonces simplemente terminamos ya la ejecución de nuestro algoritmo porque ya arreglamos lo único que podría haberse descompuesto. Para el otro caso, que estuviéramos en un factor de balanceo igual a 2, observen que el pseudocódigo es exactamente el mismo, pero como en espejo. Entonces, el factor de balanceo sería 2. Tendríamos que pedir el factor de balanceo del hijo izquierdo. Este podría ser menos 1, indicándonos que está chueco del lado derecho. Entonces, lo que habría que aplicar es una rotación izquierda sobre el hijo izquierdo. Y finalmente, por el caso que fuera, habría que aplicar una rotación a la derecha sobre temp. Y eso es básicamente lo que iría en esto que dice caso simétrico. Finalmente, si no hubo cambios en las alturas, entonces ya hacia arriba, hacia el papá, no va a haber cambios en los factores de balanceo. No podríamos entonces llegar a encontrar factores de balanceo de 2 o menos 2 porque ya estaba garantizado que todos eran ceros o unos. Entonces tampoco tiene sentido continuar en el ciclo. Simple y sencillamente terminamos la ejecución del algoritmo. Si sí hubo cambio en las alturas, entonces continuamos ejecutando hacia arriba mientras que todavía tengamos un nodo padre que sea distinto del vacío. Actualizamos temp y volvemos a repetir exactamente la misma historia. Recuerden que el desbalanceo puede ocurrir en cualquier nodo que esté sobre la línea donde fue insertado el nodo nuevo. Inclusive podría llegar a ocurrir en la raíz. Y bueno, pues eso es todo lo que necesitamos para insertar. Lo que vamos a ver en el próximo video son algunos ejemplos de cómo se aplican estas operaciones en el
insertado y balanceo de un árbol.